¿no? Lo tienes que hacer así, primero esto, levantas el copón, toca la campana, te hincas, o sea, todo está estandarizado. Y es una excelente analogía, ¿no? O sea, el ritual es a la tradición lo que el método científico es a la ciencia. Me parece la verdad muy extraño que siendo la UNAM el alma mater del doctor Lindo, les nieguen ese acceso porque existen discípulos contemporáneos como Bradley Nelson y Joe Dispenza que siguieron sus conocimientos, y hoy Joe Dispenza nos habla de la neurociencia, pero también mete la espiritualidad porque al final el libro te enseña una meditación para tú poder sanar enfermedades y activar y decodificar genes a través del mindfulness, como se lo explicaba en la mañana el doctor. Y otra cosa, ellos no utilizaron un alma mater, utilizaron el HeartMath Institute, usted lo debe conocer, que es un instituto de cardiología donde llevan a cabo tecnología de punta. Y las personas que utilizaron como estudio de observación fueron a lamas, personas que practican el budismo, les pusieron encefalograma, ¿se llama? Electroshock. Y en ellos y en la gráfica dice, mostramos la actividad cerebral y los colores del cerebro de un monje del Tíbet meditando y la de una persona normalmente. Y es eso. Ahora, con base a lo que dicen de los rituales, eso sí es cierto. Al igual que Jacobo, también existieron otros científicos que estudiaron a las tribus. Vemos el caso de los practicantes de la tensegridad, un conocimiento ancestral y chamánico que solamente fue transmitido por los chamanes de la escuela de este señor Juan Matus. Y hay personas en México que hoy en día practican la tensegridad, pero porque la tensegridad les fue adquirida por esos chamanes y precisamente en lugares como esta montaña. Bueno, esa es una opinión. Yo tengo otra, muy diferente. Después podemos platicarlo. Sí. Tanto de Joe Dispenza como de tensegridad, y bueno, cada quien con su historia. Quiero darle la bienvenida a Said. No lo conocían, acaba de llegar, pero ya lo conocieron porque está alrededor de nosotros. Él, junto con Rose, allá, en la noche nos van a deleitar con un maravilloso concierto después de la cena. Pero resulta que Said también conoció a Jacobo. Y nadie aquí, incluyendo nosotras, sabemos su historia. Nos gustaría escucharla, cómo fue tu experiencia con Jacobo y tu primer encuentro, digamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme compartir este bello retiro. El abordar la realidad de la conciencia desde el ámbito de la ciencia y la mística es algo extraordinario. Ha tomado trabajos de muchos siglos para acá, desde diferentes etapas. Pero algo que es muy importante es que con la tecnología, desde principios del siglo, se pudieron generar equipos que pudieran otorgarnos una medición de lo que ocurre en el cerebro en diferentes niveles. A esto le tocó a Jacobo, estando dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM, el establecer una serie de parámetros de medición que fueron reflejados a través de diferentes protocolos. La ventaja que otorga Jacobo a la investigación es que fue precursor de este campo de las neurociencias ligados a la conciencia. Y en ese sentido, nosotros que desde muy chavos estábamos relacionados con el ámbito de la conciencia, porque nos tocó el abrir diferentes redes de integración de grupos que se dedicaban a la divulgación de la mística a través del hecho religioso, de las tradiciones, claro, también religiosas,
pero también de lo que se llama la nueva mexicanidad. Ahí me tocó abrir los primeros centros holísticos, crear la red de conciencia y establecer una buena cantidad de encuentros donde impulsábamos el que conociéramos de mejor forma la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. De ahí que me tocó abrir Cali Mexico como grupo cultural y después como tradición cuando abracé este camino. A la par también estuve recibiendo iniciaciones en diferentes tradiciones, el linaje budista, el linaje sufi, el linaje cristiano, y también recibí el linaje de la Mexicaya por guardianes de tradición que me permitieron dar marcha a un propósito que sigue vigente, que es dar a conocer la importancia que tiene el poder reconectar nuestra conciencia con el mecanismo del cosmos. El cosmos es un bioregulador a partir de la gran cantidad de energía que sostiene la vida en el universo. Y nosotros somos parte de los biomecanismos estelares porque vivimos en el Sol. Desde la antigüedad las tradiciones nos permitieron el conocer desde hace más de 10.000 años que estamos en una mecanicidad cósmica y de esta manera construyeron megalitos que hacían posible el poder observar los ritmos que tienen el Sol, la Luna y el planeta Venus y Marte, que son, junto con Mercurio, los luminares que a simple vista se puede seguir muy bien cómo generan ritmos en la observación y que regulan la vida de la naturaleza, pero también el potencial de la actividad del cerebro y la actividad de la conexión con otros niveles de conciencia. Esto es muy antiguo. Hay ciudades sagradas que están trazadas de tal forma en Egipto, en India, en China, también en Mesoamérica, que están trazadas exactamente con tangentes de dirección para poder crear geometría en sus construcciones que permiten sincronizar al ser humano con un potencial para desarrollar su conexión de una manera trascendente. Esto no solamente pasaba en Anáhuac, en la zona maya, sino también en el Tahuantinsuyo, en el Perú, al mismo tiempo que pasaba en India, en China y en Egipto. Algo nos hemos perdido de esta mecanicidad, el biorritmo estelar y la geometría sagrada, porque al paso de esta cultura europea, este racionalismo de alguna manera avasalló y en lugar de preguntar sobre estas mecanicidades, se desarrollaron conceptos muy lineales que insertaron sus pensamientos sobre estas culturas y pueblos originarios. El caso es que en los últimos 30 años se ha venido desarrollando un esfuerzo muy importante por renovar esta posibilidad de entender que la biomecanicidad del cosmos nos sostiene y nos bioregula. Y los antiguos constructores, grandes geómetras, pudieron desarrollar estos conceptos. Ahora bien, en términos de la medicina y también de la neurología, se hicieron grandes esfuerzos para conocer los mecanismos a nivel bioquímico. Y esto llevó a comprender que el sistema nervioso es muy complejo. Pero hay visionarios como Jacobo que pudieron indagar de manera correcta y hacer preguntas correctas en términos de que no solamente somos mecanismos que están regulados por la biosíntesis molecular, proteínas, moléculas y todo lo que el sistema nervioso nos ofrece, sino empezar a comprender que el cerebro es de alguna manera una entidad orgánica que está funcionando como un decodificador de actividades electromagnéticas. Y al mismo tiempo que genera actividad electromagnética, también hay actividad electroquímica en paralelo.
Pero no fue solamente el que se quedara Jacobo en ese ámbito, sino que empezó a mapear el cerebro. Obviamente lo que hicieron los médicos fue correcto, el hacer una analogía e investigación, qué tipo y zona del cerebro le corresponde a las diferentes especies con las cuales estamos conectados, y desde luego son los mamíferos. Entonces el cerebro empezó a abordar y a generar una serie de mapas que nos hacen comprender que no somos muy diferentes de los mamíferos. Tenemos áreas que están dedicadas hacia la percepción, áreas del lenguaje, pero lo que pasa con el ser humano es extraordinario, es el desarrollo de la nueva corteza, es decir, el neocórtex. Y es ahí donde Jacobo empezó a indagar, como todos los seres humanos en este mapeo, pues tenemos áreas límbicas, áreas que son relacionadas con nuestro cerebro, que de alguna manera es el reptiliano, pero en el neocórtex pasa algo extraordinario, en donde nuestro cerebro se comporta como un enlazador de información entre todos los seres que tienen vida en el planeta. Y cuando él empezó a colocar sus diodos y sus sensores en personas que se conoce que tienen capacidades diferentes, sobre todo capacidades psíquicas, empezó a encontrar que no había una condición regulada, sino que había comportamientos que rompían esos parámetros. Entonces, esto suponía que si los chamanes y sobre todo los curanderos que utilizan su mente de una manera extraordinaria, se entendía que deberían de desarrollar cierta área del cerebro, lo paradójico que él encontró es que muchas veces estas personas no necesitaban hacer esfuerzos preestablecidos para detonar que cambiaran esos picos. Y esto abre la posibilidad de lo siguiente. Es posible que algunos seres puedan tener genéticamente una configuración especial de su sistematización del funcionamiento bioquímico del cerebro para poder abrir una posibilidad a que se comporte el cerebro como una parte de una inteligencia y de una red mucho más amplia que no es humana, es decir, que puede ser la inteligencia de la naturaleza, incluso la inteligencia del cosmos. Y eso es justamente lo que Jacobo colocó en sus mapeos y en sus investigaciones. Ahora bien, a mi persona me tocó el estar participando en diferentes encuentros, en este caso de la Gran Fraternidad Universal, donde nos reuníamos diferentes representantes, tanto de tradiciones como grupos de conciencia. A mí me invitaban, los que coordinaban, a sostener conferencias de esta enorme posibilidad que en los años 80 se desarrollaba para generar un esfuerzo de integración entre las diferentes tradiciones y lanzando una cultura de una nueva conciencia planetaria que iba en marcha. Y entre estos foros, pues obviamente estaba Jacobo Grimberg. Cuando a mí me tocó volar hacia Monterrey en el segundo Ecoplanet, me tocó al lado en el avión y empezamos a dialogar y intercambiar algunos conceptos. Lo que sí fue posible es encontrar en Jacobo una persona que estaba de alguna manera sosteniendo un estado de paz, un estado de claridad en todo momento que no observé nunca que se pudiera romper. Esto es algo que me llamó la atención, de acuerdo pues a todas las personas que conocemos, que se exaltan, que se enojan, etc. En Jacobo de alguna manera era una condición de sostener un estado de paz y de claridad, pero que se mantenían todo el tiempo. Eso me llama mucho la atención. Y la otra cuestión es que siempre me hacía preguntas en relación a la arqueoastronomía y a la conexión con el estado energético que puede desprender una montaña
un chamán o algunas características que se pueden relacionar con el ámbito mágico. Y lo que yo siempre le decía es que la magia como tal no existe como la entendemos, es decir, producir fenómenos, sino más bien que es el efecto de sincronía, redundancia y también coherencia que podemos nosotros empezar a desarrollar con las grandes fuerzas que la naturaleza tiene y que también están expresando una inteligencia de esa magnitud. Y nosotros somos parte de ello. Hay personas que nacen con estas capacidades de interconexión y las manifiestan en fenómenos psíquicos bien interesantes. Pueden hacer una conexión con la energía, en este caso que entendemos, por ejemplo, como el clima, a través de sus rezos, que finalmente son evocaciones que realizan sus cerebros, para que entonces haya una respuesta con esta energía que tiene la naturaleza. Nosotros en el racionalismo lineal creemos que las distancias y las magnitudes son muy grandes y muy amplias, y esto no es así. Es decir, hay una tremenda interconexión entre un cerebro que forma parte de esta experiencia de unicidad para poder, a través de estos mecanismos de evocación, el tener una interconexión importante con estas magnitudes. Pero si esto ocurre con la naturaleza, también ocurre con los animales y ocurre también entre los seres humanos. Acabo de manera paralela, junto con Maturana y también con el otro teórico inglés, que es Rupert Sheldrake, generaron una nueva postura para entender que no debemos entender al ser humano de una manera aislada, sino de una manera que formamos parte de una conciencia mucho más amplia, de la cual nosotros tenemos una experiencia humana. Esto deja aquí la posibilidad de que nosotros somos usuarios por nuestra estructura bioquímica, pero de una inteligencia no solamente humana, sino de una inteligencia planetaria, pero también de una inteligencia cósmica. Entonces, Jacobo, una vez que llegábamos al lobby del hotel, en el momento que estuvimos compartiendo alimentos, tuvimos solamente en 4 ocasiones oportunidad de charlar, y siempre estábamos de alguna manera pues buscándonos para seguir estas conversaciones. Era muy persistente con sus preguntas en términos de estos aspectos que relacionaban la posibilidad de que pudiéramos tener elementos muy concretos de que, por un lado, el cerebro es un bioregulador que nos permite a nosotros generar nuestras funciones de carácter orgánico, pero también al mismo tiempo el cerebro es un decodificador de ciertas frecuencias, pero ya no de carácter bioquímico, sino de carácter electromagnético, que nos hacen generar estos fenómenos. Ya hoy me dio muchísimo gusto escuchar, a través de lo que decía Mira, que formamos parte de una unidad de conciencia. No importa el tamaño que tengamos y no importan tampoco las magnitudes. Eso Jacobo lo entendió muy bien. Y a mí lo que me encantó también intercambiar, porque he sido un estudioso de la Cábala desde muy chavo, era que él, como formaba parte de esta, digamos, esta conexión judía, hebrea, de alguna manera le llamó mucho también la atención la Cábala. Y entonces él encontraba, siempre me hacía comentarios, de que en la geometría sagrada que está desplegada en el árbol de la vida, la estructura que tiene el árbol de la vida, nosotros vemos que son 10 esferas. Y lo que nosotros platicábamos es que en realidad son 2 hexaedros que tienen un volumen, no solamente de 2 dimensiones, sino tridimensional, que son 2 hexaedros que están interactuando ambos siempre, pero que no solamente están fijos, sino que además están en un estado de integración con formas geométricas más amplias. Y aquí viene algo que me dijo y que nunca se me va a olvidar.
en términos de lo siguiente: si hay un lenguaje que el universo puede sostener siempre desde el inicio de la creación, es el lenguaje de la geometría y las matemáticas, y por lo tanto es la física. Entonces esto es algo que está ahí en las últimas propuestas de los neurocientíficos y de los nuevos paradigmas de física, incluso de biología, para comprender que hay una rejilla sutil que todavía no comprendemos muy bien, pero para llegar a ella, un buen camino para hacerlo, además de lo que hacen los chamanes, es integrarse en estas grandiosas bandas de energía, es a través de la geometría, las matemáticas y la física, pero no la física lineal, sino lo que hoy se llama la física cuántica. Entonces, ya para cerrar, Jacobo siempre tenía esta lucidez de generar premisas bien interesantes en el sentido de que el espacio que el universo nos presenta es un espacio geométrico, es un espacio de energía que está siempre ahí, de la cual nosotros somos una expresión que no se separa de ello. Es decir, seguimos siendo geometría, seguimos siendo energía, y que el cerebro, de alguna manera, tiene comportamiento de decodificador en varias frecuencias de manera simultánea. Es decir, si observamos al cerebro, tiene la banda bioquímica, pero tiene otra que es electroquímica y tiene otra más que es electromagnética. Y estas tres están en nosotros siempre. Y aquí la pregunta que todos nos hacíamos desde muy chavos es esta: ¿será posible que todos nosotros tenemos acceso a detonar esta condición de interconexión? Y la respuesta es que desde luego que sí. Así que bueno, me tocó por los encuentros intercambiar pláticas, convivir con él algunas veces. Quedamos, porque en alguna época sí estuvimos interconectando con personajes bien interesantes, un círculo obviamente con Castaneda, en este caso personas en común, entre ellas obviamente Tony Karam, entre otras Manuel Zurita, pues ha sido muy cercano mío, es un chamán de alguna forma de muy bajo perfil, que no ha tomado medios, que no ha estado en los grupos, pero que siempre precisó de darme oportunidad de conectarme con gente bien interesante que estábamos trabajando hace ya 25 años en detonar una nueva conciencia. Así que a la fecha ya creció este movimiento, tenemos una integración con las tradiciones de México y ahora estamos empujando una ceremonia a nivel planetario que funciona astronómicamente con las Pléyades al cenit y que tiene que ver con el conteo de Venus muy antiguo de los 52 años, 520 y 1200. Hoy estamos ya con posibilidades, después de 17 años de estarla convocando y también por encargo de los abuelos, que hoy se entienda que las ceremonias más importantes que en la antigüedad se celebraron tenían que ver con sucesos cósmicos, no con sucesos del entronamiento de algún gobernante, ni tampoco con la remembranza de algunos momentos históricos que los pueblos tienen. Quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad, si vamos siguiendo estos mecanismos cósmicos, de encontrar ciertos momentos de interconexión. Y uno de estos momentos es precisamente este fin de semana con la alineación planetaria que tenemos allá arriba en los cielos. Así que esto yo no lo he contado mucho, de hecho no había tenido oportunidad de abrirlo, sin embargo, pues es muy, muy propicio. También hoy comenté sobre el Quinam que estuvieron ustedes practicando esta tarde. Fui y soy amigo muy cercano de Frank Díaz, porque me tocó precisamente estos primeros momentos de ser parte de atraerlo a México y confirmar con él la importancia de lo que implica serpiente emplumada, que es también un código de un mecanismo estelar y humano de reconfigurar nuestra bioquímica para alcanzar una importante transformación. Esto está ahí en
los códigos de diferentes tradiciones de los pueblos, y que en todo el planeta se expresa como serpiente emplumada. No solamente es en Anáhuac, en la zona maya, sino está en el Perú, está en la India, está en China, está por todos lados. Es decir, hay una parte del conocimiento que se sesgó más o menos en el año 1600, 1700, todavía había grandes alquimistas, y en los últimos 300 años hemos creado un pensamiento humano homocéntrico, cuando nosotros necesitamos retomar el pensamiento biocéntrico, justamente como Amina lo decía. Cambiemos el sentido del objeto de ser humano, nuestro origen, nuestro presente y nuestro proceso de futuro hacia una conexión de la naturaleza y del cosmos. Sengatlaskamantimiak, que no quiere decir muchas gracias. Y bueno, pues ahí tiene un poco de mi experiencia. Gracias. A ver, tomemos decisión